no se mueve. Creo que nos pasa eso en las películas. Cuando hay una muerte, te fijas que no se levante la panza o el pecho, ¿no? Por eso el aire debe ser el principio de todo lo que existe, porque no se acaba como el agua. Su exceso es mortal, porque es la presión, y su defecto es la falta de aire, entonces nos ahogamos. Em, Esto tiene un poco más sentido porque incluso los peces no respiran agua, respiran aire y eso lo vemos por las burbujas. Entonces surge esta nueva idea de combinar el infinito y lo mantiene en algo material, como lo que sería el aire. Aunque no lo podemos ver, sabemos que es material. Más tarde va a aparecer Pitágoras, quien afirma que el principio de todo no es algo material, sino que son los números, son lo que rigen el universo. Es decir, él, aprendiendo estas cosas de los grandes matemáticos egipcios, dice, todo tiene que salir del uno, luego el 2, luego el 3, luego el 4. ¿Qué es una línea sino la sucesión de puntos? En concreto, todo sale del uno y de ahí sigue todo lo demás. Entonces, los números es lo que tiene la armonía en el universo con la música. Es lo que nos buscamos ser felices por medio de los números. ¿Por qué? Porque nos armonizamos a la melodía del universo. Pitágoras establece un principio que está en el segundo grado de abstracción, es decir, lo mental, lo inmaterial, pero es inventado por el hombre. De aquí, entonces, podemos ver cómo estos primeros filósofos van explicando el mundo desde lo que conocen y van estableciendo en desorden los diferentes grados de abstracción que ya más tarde terminarán siendo ordenados. El siguiente filósofo, después de Pitágoras, surge como este parteaguas y se le conocen como los filósofos presocráticos metafísicos. ¿Por qué? Misma idea, van estudiando la naturaleza y si estudian la naturaleza también se estudia el hombre como un ente natural, pero modifican la manera de hacer las cosas, en el sentido que elevan la problemática a un plano metafísico. Es decir, Heráclito es el primer filósofo eh, de los presocráticos que hablan de metafísica, porque dicen que lo que afirma es que no son los números, ni el aire, ni el agua, sino más bien es el fuego, ya que el fuego es capaz de cambiar las cosas totalmente. Cuando se pone en contacto una hoja de papel con el fuego, este se quema y la transforma por completo. Es por eso que el fuego es el principio del cambio, ya que es capaz de pasar del ser, algo que es, al no ser y viceversa, ¿no? Con el fuego cocinamos, no comemos vaca, comemos res, no comemos pez, comemos pescado, ¿no? El fuego transforma las cosas para volverlas otra, incluso ceniza. Demasiado fuego puede destruir. Poco fuego no da vida. Lo que nosotros vemos con los cuerpos, entonces, es que los cuerpos tienen temperatura, tienen calor interno, ¿no? Los seres vivos tienen calor interno, a diferencia de los muertos que no tienen calor. Incluso los seres no vivos no conservan calor. Entonces, él decía, el fuego todo lo transforma, entonces todo cambia. Si todo cambia, ¿a qué nos referimos? Que nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, que los hombres lobo podrían ser reales. Yo el día de mañana puedo volverme un hipopótamo. ¿Por qué? Porque si todo cambia, no somos las mismas personas que antes. Ahora, aquí probablemente estés colapsando un poco. Estás diciendo esto, ¿de qué momento se fue para allá? Si estamos diciendo que todo cambia y lo vemos en la naturaleza, que no pensamos de la misma manera que pensábamos antes, que no somos las mismas personas que hace 5 minutos, 5 segundos o 5 días, entonces, ¿por qué el día de mañana no podríamos ser otra cosa? El día de mañana podríamos morirnos. Eso sí te queda claro, pero porque podríamos dejar de ser. Pero ¿por qué no me permite ser un hipopótamo si todo cambia y el cambio puede llevar a cualquier cosa? Pocahontas lo explica muy bien con la canción de acerca del río, que dice lo que más me gusta de los ríos es que todo cambia, ¿no? Nunca eres la misma persona. Tú no te puedes bañar en el mismo río, ni siquiera puedes usar la misma agua, ni siquiera eres la misma persona que está utilizando esa agua por segunda vez, ¿no? Entonces, si todo cambia, los hombres lobo podrían existir, yo podría ser un hipopótamo también. Ahora, ahí ya no nos gusta tanto, ¿no? O sea, hay como ciertas cosas que dices, oye, porque le exagera, ¿no? Pero es que si es todo, es todo. Acuérdense que los filósofos nos gusta ser muy intensos. Y parte de nuestra intensidad es que si decimos algo, lo queremos ver comprobado en cualquier aspecto, porque todo es todo.
En México tenemos esta manera y esta costumbre de decirle al taquero, eh, si nos pregunta con todo, es con todo lo que hay en el carrito, o sea, eso es con todo. Ya tú le puedes decir, bueno, ¿qué es todo? Y entonces te va diciendo todo lo que tiene para ponerte, ¿no? Y uno se arriesga, pero justo ese es el todo, ¿no? Em, en contraparte, si esto te está haciendo mucho ruido, responde Parménides y dice, Heráclito se equivocado. Nada cambia, la negación del todo es la nada. ¿Cómo sé que las cosas cambian si yo dejé de ser dejé de ser eso? O sea, no tiene sentido. Si yo me voy transformando, ¿cómo sé que sigo siendo yo? Tiene que haber algo que permanezca, ¿no? Entonces él dice, todo lo contrario sucede y gracias a una musa que lo inspira y le enseña la verdad, saca un poema y dice, el ser siempre es y es necesario que sea. No es y es imposible que sea. Por lo tanto, aquello que es siempre tendrá que ser y aquello que no es nunca va a poder llegar a ser. Entonces, puedes pausar, repetir esta misma parte por si no se entendió, pero el ser siempre es y el no ser no puede llegar a ser. Es decir, que nosotros siempre somos, no cambiamos ni dejamos de ser. Esto lo vemos, por ejemplo, con la generación espontánea. No existe. De la nada, nada sale. Entonces, la nada, siendo el no ser, no puede hacer el ser. Lo mismo pasa con esta pregunta de cómo de algo irracional puede surgir algo racional, ¿no? El sentido de la evolución no está claro porque cómo de algo que no es llega a ser. No tiene sentido a menos de que haya un factor externo que lo provoque. De esta misma manera surge este pensamiento, de la nada nada sale, del no ser no puede llegar a ser por sí solo. Tiene que haber algo que siempre haya sido, que permita que sean las cosas, ¿no? Por ejemplo, como ser un vampiro. No nos morimos. Ni tú ni yo nos vamos a morir según Parménides. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo no morimos ni cambiamos. El ser siempre ha existido y no dejará de existir. Tampoco te gustó esta respuesta porque de seguro dices, bueno, a ver, ¿y por qué se tienen que azotar? Porque en un justo medio. Bueno, este dilema dura 300 años, ya que los filósofos se dividen entre el cambio y lo que permanece. A partir de estas posturas radicales surgen otros filósofos que quieren compensar o tratar de unir las posturas, fallan, pero no nos impide llegar a conocer más acerca del hombre, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre cambie todo el tiempo? Entonces, ¿para qué te aferras? ¿Para qué tienes un futuro? Para qué inviertes en algo? ¿Para qué amas? ¿No? En cambio, Parménides, si nada cambia, todo permanece, entonces no te preocupes, siempre vas a existir, siempre vas a seguir siendo, ¿no? El primer filósofo que intenta reunir estas dos posturas, ¿no? Es Empédocles, quien dice que el principio de todo son los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego. Ahora, esos elementos no se unen ni se separan solos, sino que son necesarias dos fuerzas que los atraigan y los separen para dar origen a todo lo que existe. Es decir, la fuerza de atracción es el amor, la fuerza que los separa es el odio. Y con eso van creando otros seres, ¿no? Entonces van conformando la naturaleza. Esto nos queda muy claro porque Empédocles es el padre de la química y es lo que los alquimistas querían, antes de que se llamaran químicos, eh, era combinar para generar oro. Entonces iban combinando las cosas y en esa combinación se dieron cuenta que daban origen a otras cosas. Entonces, los cuatro elementos son la base que cambia y las dos fuerzas, amor y odio, son las que no cambian. Ahora, no necesariamente resuelve el dilema y eso es justo uno de los problemas que tenemos. Em, pero bueno, al menos lo intenta y se desarrolla una nueva ciencia, la química. Otro filósofo que intenta conciliar las posturas de Heráclito y Parménides es Anaxagoras, quien afirma que antes todo estaba revuelto, había confusión, no se distinguía el cielo de la tierra, lo mojado de lo seco, la luz de la oscuridad, la tierra del agua, todo estaba en completo desorden. Pero lo que nos damos cuenta en el universo es que todo tiene un orden, todo mantiene un ciclo, mantiene unas reglas, y esas reglas no surgen nada más porque sí, sino que hay algo, hay un ser que las ordena, y ese ser es lo que llamamos inteligencia. La inteligencia conoce las prioridades y sabe qué cosa sigue después de otra. Si no tuviéramos inteligencia, no podríamos ordenar las cosas. Entonces, está esta inteligencia, este intelecto, un nous, que funciona como si fuera una especie de torbellino, en donde va acomodando las cosas y las va ordenando, separando lo que tiene que separar, y por eso nos damos cuenta que todo tiene un orden, todo va de un orden.
Anaxágoras, de cierta manera, intenta resolver el dilema, pero como vemos, no lo logra porque las cosas son las que cambian, ¿no? Porque cambia el orden y lo que no cambia es la inteligencia ordenadora. Ahora, esta inteligencia eh, la podemos ver como la salida de uno mismo, darse cuenta de las cosas y regresar para hacer la reflexión, ¿no? Por eso la inteligencia se mueve como una especie de espiral, que es un torbellino que va ordenando todas las cosas. Ahora bien, aunque es insuficiente, es un buen intento, nos habla que también el hombre por eso ordena las cosas. Si el hombre no se ordena, le va a ser muy difícil ordenarse. Ahora, finalmente, Demócrito y Leucipo son dos filósofos que observan las cosas que pueden dividirse cada vez más y llegan a reducir su tamaño hasta llegar a partículas imposibles de dividir, el átomo. Toma una hoja, pártela, 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 hasta que no puedas partirla más. Y en eso es de lo que estamos compuestos todos los seres. De hecho, hoy día creemos eso también, ¿no? Que estamos compuestos eh, de pequeños seres llamados átomos. Es como si nosotros jugáramos con el Lego, en donde la partícula más pequeña es capaz de unirse con otra para formar grandes estructuras, ¿no? O sea, todo viene de una especie de caída inclinada que le llama clinamen en donde van cayendo los átomos. Ahora, lo complejo aquí de los átomos es que si todo está lleno de átomos, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, Demócrito dice, bueno, es que hay diferente tipo de densidad en los átomos. Hay átomos más sutiles, como el alma, y hay átomos más complejos, como los cuerpos duros, ¿no? El concreto, la pared. Entonces, de aquí surge esta idea de que los átomos se van juntando con los semejantes. Entonces, va habiendo como esta caída en donde van cayendo cada átomo. No sé si les ha pasado que al meterse en una alberca de pelotas, cuando se ocupan todos los espacios vacíos, nos sofocamos, nos da claustrofobia, ¿no? Entonces pides ayuda. Todos nos hemos ahogado en una alberca de pelotitas. Si no, este es tu momento para pausar e ir a hacer el experimento. Ahora bien, em, no resuelve del todo porque el átomo no cambia, pero sí cambia lo que es el clínamen, ¿no? La constante, los espacios. Ahora, Demócrito lo que establece es el principio de lo que se conoce hoy día como el materialismo. Todo está hecho de átomos. Ahora, si todo está hecho de átomos, nuestros pensamientos, y ahí justo les dejo esa duda, ¿no? Si todo está hecho de átomos, nuestros pensamientos serían físicos, y eso no nos queda claro. Ahora bien, en el siglo V antes de Cristo, bajo la tiranía de Pericles, surge la época dorada griega. Es cuando están, bueno, Pericles, siendo este tirano que toma el poder eh, a la fuerza, empieza a desarrollar lo que serían los gimnasios, las escuelas, los templos, los baños, surge todo estos grandes como escultores, pintores, todas estas grandes personas que van desarrollando las diferentes tipos de comedia, dramas, tragedias y los pensadores más famosos de la época. Entre ellos se encontraban los sofistas, que eran pensadores que decían tener la verdad y cobraban por ella, o cambiaban el sentido de los mitos para dar otro sentido que no era el oficial. Es como decir, no sé, Eva en realidad no quería comer la manzana, pero pues tuvo miedo ante el demonio como serpiente, es terrible, y entonces por eso comió la manzana. Eso modifica toda la historia, ¿no? Modifica las bases de todo lo que vamos entendiendo. Y entonces es justo esto que pues cobraban por eso, hacían parecer al inocente culpable y al culpable inocente, que eso es una profesión que sigue al día de hoy. Eh, por otro lado, también lo que hacían era, daban monólogos y discursos que nadie los interrumpiera con esta idea de tener la verdad absoluta. Entonces, esto pues indignó muchísimo al sabio más grande de Grecia, según el oráculo de Delfos, Sócrates. Sócrates no podía concebir la idea de que se pudiera pagar por la verdad, ya que todos tenemos acceso a ella. Ustedes podrían decir, bueno, pero nos estás cobrando este curso. Sí, pero este curso lo que se cobra es el tiempo invertido, no tanto los conocimientos, porque si no, entonces, ¿cuánto te debo o cuánto me debes? Se volvió incómoda la pregunta, ¿no? Entonces, Sócrates, siendo el hombre más sabio del mundo, quiso demostrar que él no era el más sabio del mundo y tiene la frase de yo solo sé que no sé nada. Para poder seguir conociendo las cosas, y eh,
ver que él no podría ser el más sabio porque él reconocía que le faltaban cosas por saber. Entonces iba recorriendo las calles de Atenas, en los mercados, preguntando a los sabios e ignorantes lo que son las cosas y se dio cuenta que los que decían ser sabios solamente repetían y repetían cosas sin realmente saberlo, y los que eran ignorantes, como los esclavos, los niños y las mujeres, sí sabían emplearlas y sabían definirlas, lo más cercano a lo que es la verdad. Entonces, eh, no encontró quien pudiera saber las definiciones de las cosas. Él era el único que las sabía, aunque hablaran de ellas sin saberlas, él sí sabía de lo que estaban hablando y entonces por eso preguntaba. Y su forma de preguntar era muy particular, ya que lo que buscaba no era definirlas, sino que sus interlocutores se dieran cuenta que no sabían y en conjunto, en el diálogo, en la participación de una o más personas, buscaran la verdad. Ahora, si le agregamos que utilizaba la ironía, parecía como si se burlara de los demás. ¿Por qué? La ironía funciona con un evento que debería ser de una manera y surge de otra. Es decir, él, siendo el hombre más sabio del mundo, decía que no sabía nada. Y entonces la actitud que tomaba era de un ignorante completo y eso no le gustaba a las personas porque sabían perfectamente bien que era el hombre más sabio de todos. Entonces, esto lo llevó a tener enemigos que lo condenaron a muerte. Lo condenaron por tres crímenes. No desconocer a los dioses, inventarse falsos dioses y corromper a la juventud, lo cual ninguna de esas era cierta y sin embargo, además contradictorias, sin embargo, siendo un ejercicio puramente democrático, no convence a todos y termina siendo condenado. Eh, Él decide que la condenación que recibía era lo mismo que estar muerto, entonces él prefería estar muerto. Entonces, le dan cicuta y ahí es en donde muere. Entonces, es una tragedia para la filosofía. Muchos de sus discípulos estaban deshechos, entre ellos el discípulo más famoso, que no tan conocido por Sócrates, fue Platón, quien decidió anotar todas sus enseñanzas a forma de diálogo, ya sea de primera mano o por chismes, ¿no? Le preguntó a testigos que hablaban con Sócrates y a estos escritos les llama los diálogos, en donde el personaje principal es Sócrates y las definiciones que da. Entonces se ve cómo va teniendo diferentes interlocutores acerca de diferentes temas para encontrar la verdad, encontrar las definiciones de las cosas. Más adelante, Platón va a introducir su propia filosofía en boca de Sócrates al estudiar la realidad. Eh, Incluso se llega a dudar de que Sócrates haya existido por por como Platón habla de él de una manera como ideal, ¿no? Al final del día eso es lo que hacemos todos los alumnos con los profesores, ¿no? O sea, los terminábamos idealizando, pero eso no quiere decir que no haya existido, ¿no? Tenemos diferentes fuentes, entre ellas Aristófanes, que se burlaba de Sócrates y crea la comedia, diciendo que Sócrates se la vivía en las nubes. De ahí viene el dicho de que los filósofos siempre estamos en las nubes. Y retomando una frase de Carlos Llano, también filósofo mexicano, eh, decía, bueno, pero es que es mejor ver desde allá, ¿no? La vista está más bonita. Entonces, es una ya preferencia la que hacemos los filósofos, quedarnos desde arriba y contemplar lo eterno. Bueno, pues más adelante, Platón lo que hace es que se da cuenta que hay dos mundos. Uno perfecto, infinito e ideal, y el otro es material, corruptible y finito. Y eso no le gusta, ¿no? Esta manera en la que el hombre se encuentra atorado en estos dos mundos, porque nos damos cuenta, ¿no? Planeamos algo y todo funciona perfectamente bien en nuestra cabeza y a la mera hora en que lo aplicamos no sale como dijimos y eso es frustrante, eso es terrible, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que estamos divididos entre dos áreas, ¿no? Lo podemos ver con la geometría. Pensemos en un círculo. El círculo es perfecto. Sabemos lo que es. No tiene ángulos, no tiene líneas rectas, no tiene ni un principio ni un fin. Pero cuando lo plasmamos, inténtalo en una hojita, intenta hacer un círculo, queda chueco, tiene líneas rectas, tiene principio, tiene fin, parece un huevo. Entonces, justo no lo plasmamos como lo pensamos. Entonces, ¿quién tiene el error? la, la mente o el cuerpo, porque al parecer la mente lo pensó muy bien, pero el cuerpo, la ejecución falló. Entonces nos damos cuenta que el cuerpo constantemente nos está haciendo ser imperfectos, va arruinando todo lo que tenemos en la idea, ¿no? Y entonces la materia se vuelve como una especie de lastre a nuestra alma, porque no nos permite todo nuestro potencial. ¿Cuántas veces
no nos ha sucedido o lo hemos visto con otros, que queremos contestar un examen pero tenemos ganas de ir al baño, nos estamos quedando dormidos, ¿no? No es que no nos sepamos las respuestas, es que nuestro cuerpo nos está metiendo el pie. O lo más frustrante es cuando quieres comprar un arbolito de Navidad y resulta que nunca está de acuerdo a lo que nosotros pensamos, no es perfecto como nuestra idea es. Entonces, ante esta duda, ¿qué es perfecto? ¿Por qué nosotros aspiramos a algo perfecto, a una felicidad perfecta si nunca lo hemos conocido? Es decir, nosotros no podemos querer algo que no conocemos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos aspirar a algo tan perfecto como una felicidad, un amor puro y verdadero si nunca lo hemos tenido? Entonces, aquí lo que hace Platón en boca de Sócrates es un mito. Usa un mito, un recurso que ya lo habíamos dejado, pero es lo que hoy día conocemos como el storytelling. Utiliza un recurso mágico y mítico para explicar el origen del hombre, ¿no? El hombre vivía en el mundo de las ideas y era perfecto, porque su alma es perfecta. Para Platón, el hombre es su alma y vivía perfectamente bien ahí navegando entre el mundo de las ideas, controlando dos caballos, uno blanco y uno negro, que son los apetitos, y entonces cómo va dándose cuenta de todo. Pero al no fijarse en el riesgo, no controla los caballos, podríamos decir que puede ser hasta una falta de amor por la verdad, se voltea a ver a sí misma y cae en un cuerpo de muerte. Y este cuerpo de muerte se encuentra en una caverna en donde estamos encadenados y se nos obliga a ver siempre el mismo lugar. Y en ese ver siempre el mismo lugar es lo que nosotros nos perdemos pensando que esa deformación de luces y sombras es la realidad cuando no es. Entonces, ¿qué pasaría si te escapas de esas cadenas? Sales de la caverna, te das cuenta que la caverna está iluminada por una fogata, en donde pasan ciertas figuras que se deforman en las sombras, pero sales de esa caverna, aparte de que te dé el vampirazo, porque todo está iluminado bajo la luz del sol, de la realidad, empiezas a ver la verdad de las cosas. Te emocionas tanto que te bajas a la caverna, se lo platicas a tus amigos no les gusta y te matan, ¿no? Ahí Platón revive a la muerte de Sócrates en el segundo mito que es la caverna. Y la misión de todas las personas, sobre todo el filósofo, es regresar al mundo de las ideas para lograr irse a la isla de los bienaventurados. Es decir, que con tres mitos, Platón explica su filosofía de cómo nos encontramos en estos dos mundos, ¿no? Peleándonos y cómo la muerte es el único medio en donde vamos a poder liberarnos de la cárcel del alma y lograr concretar el mundo de las ideas. Platón no estaría a favor del suicidio porque en el suicidio no estás conociendo las ideas como tal, no estás buscando la verdad, estás buscando tu comodidad. Entonces, de cierta manera, eh, los mitos habla de esta sed del hombre por una felicidad eterna, que no es posible saciar en un mundo material que no perdura. ¡Qué fastidio! Platón se frustra en el mundo en donde todo podría ser perfecto, pero la materia lo corrompe y sale todo mal. Por eso necesitamos el amor para salir de este estado de muerte y liberar otra vez el alma, ¿no? Entonces, el mito del carro alado o el mito de la auriga es justo en donde se encuentra en el Fedro el diálogo del Fedro o del amor, en donde explica el origen del hombre y la inmortalidad del alma, que justo el alma es semejante a un carro alado del que tiran dos corceles, uno blanco, lo bueno, noble, y otro negro, la pasión baja, manejados por el auriga, que es el chofer, que es la razón. El alma vivía en el cielo empíreo, en donde vivió pura y limpia antes de encarnarse en un cuerpo y descender a este mundo. En ese cielo de las ideas solo existe la visión intelectual. Este cielo o lugar celeste, el alma contemplaba las ideas. Cuando está en las ideas es feliz y tiene los conocimientos puros, pero si no controla los caballos corre el riesgo de caer en un mundo material, en un cuerpo que le encarcela. El alma, en este nuevo y desventurado estado, olvida las ideas que antes contempló de manera intuitiva, de manera natural, ahora tendrá que conocerla a través de los sentidos corporales y solo percibirá cosas concretas y singulares. En el alma, el eros, el amor, es el impulso contemplativo que busca lo íntimo que las cosas sugieren. De él nace el esfuerzo por recordar. La caída de las almas depende del tiempo que duraron en el mundo de las ideas y su vida va a depender en mayor o menor medida de la profesión en la que vamos a vivir de acuerdo en el cuerpo de muerte.
de acuerdo al tipo de alma. Es decir, que a partir del alma, el ejercicio de la virtud se constituye una ruta de liberación. El pueblo, la pasión o apetito inferior se encarga de los trabajos materiales o utilitarios, lo manual, y debe guiarse y salir de ese estado, liberar su alma por medio de la templanza. Los guerreros tienen el ánimo y defienden la ciudad, y esto lo logran por medio de la virtud y la fortaleza. Y los filósofos que contienen la razón gobiernan la polis con prudencia. El sueño de Platón era tener un rey filósofo. Nunca lo logra. Más tarde hay un emperador filósofo, Marco Aurelio, pero es estoico, no es platónico. Pero se logra, ¿no? El segundo mito, al cuerpo de muerte en donde caen, está expuesto en el libro séptimo de la República y procura explicar cómo están constituidas las cosas concretas materiales de este mundo. La condición humana es semejante a la de unos prisioneros que desde su infancia estuvieron encadenados en una caverna oscura, obligados a mirar la pared del fondo. Es como si pensáramos que redes sociales o todo lo que aparece en la tele es real. Em, por la puerta de la cueva pasa un camino por la que pasean seres diversos. Los resplandores de una gran hoguera proyectan las sombras de los que pasan ante la entrada de la pared del fondo de la cueva. La única realidad que conocen los encadenados son las sombras y no creen que exista otra realidad. La realidad que pasa por el camino frente a la puerta de la cueva son las ideas. Los encadenados son los hombres que solo conocen la sombra de las ideas. Son pálidos reflejos de lo que es la verdad pura. Por la contemplación, las almas ascienden. Al morir, transmigran a seres superiores o se liberan. Las que se embarran en los bienes y placeres materiales se reencarnan en animales inferiores. Este es el castigo de no haber amado la verdad en este mundo, en este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces, la ética de Platón se resuelve con la liberación del alma para que vaya al mundo de las ideas. Ahora, esta ética va a ser dependiendo del tipo de alma o profesión que se tenga en el mundo de las sombras. La fortaleza es el ánimo noble que estimula y mantiene al hombre vigoroso. La templanza refrena el apetito inferior de pasión y la prudencia guía la razón. Entonces, cuando una persona consigue dominarse a sí misma por medio de estas virtudes, logra la liberación. Son las virtudes lo que nos permite ser mejores. Platón, entonces, va a ser el primero en responder al dilema que lleva ya 300 años. Todo cambia, dicho por Heráclito, nada cambia, dicho por Parménides. Y se puede resolver con que lo que cambia es el mundo de las sombras y lo que nada cambia es el mundo de las ideas. Platón, entonces, va a unir, ¿no? Estos mundos, todo caminar cambia en dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de las sombras, y el hombre tiene que ir luchando por conocer la verdad, liberándose de estos velos que le impiden ver la verdad por tener un cuerpo que está corrupto, que es imperfecto, ¿no? Entonces, más tarde, Platón funda la academia para educar a los ciudadanos de Atenas en la verdad, de Atenas en la verdad. De entre sus alumnos más prestigiosos surge Aristóteles, quien toma las enseñanzas de su maestro y lo supera. No es necesario dividir la realidad y complicarla, sino que el mundo ideal no se encuentra fuera de la materia, sino que la compone en lo que serían las causas, formal y material. Para Aristóteles, todo tiene causas, que es el origen de todo, y es lo que forma a los seres. Por ejemplo, pensamos bajo estos conceptos en una estatua. La causa formal de la estatua es la idea del escultor, la causa material es el mármol, o el bronce, lo que quieras, el metal que quieras. La causa eficiente es la acción del cincel puesta por el hombre, o sea, es artificial, no es natural. Y la causa final es ganar dinero, hacer un regalo, embellecer la ciudad, ¿no? O sea, hay muchas causas finales. La causa formal y material son intrínsecas, actúan desde dentro, y la eficiente y la final son extrínsecas. Aristóteles, en este punto, supera a su maestro Platón incluso en la solución del problema de Heráclito y Parménides. Lo que cambia de Heráclito es la causa material, que responde a la pregunta de qué están hechas las cosas, y lo que responde a la pregunta de nada cambia sería la causa formal, qué es las ideas y los conceptos. Parménides le preocupaba que las cosas dejaran de ser porque se transformaban. Entonces la flecha, sin importar en qué estadio estaba, desde el arco, volando o llegando a la diana, seguía siendo la misma cosa. En cambio, si decimos que todo cambia, entonces, ¿qué es la flecha cuando sale del arco? ¿O cuándo es flecha? ¿Cuando está volando o cuando llega a la diana? Entonces, por eso, lo que hace Aristóteles es que colapsa el mundo de las ideas en el mundo material y dice, solamente tenemos una realidad. Y esta realidad es la única que tenemos aquí y ahora. La cosa nos refiere
También esto se puede resolver con la teoría del acto y la potencia. El ser en potencia, lo que no es todavía, pero puede llegar a ser la capacidad de ser. Todos los seres de la naturaleza contienen una mezcla de potencia y acto. El movimiento va a ser el paso de la potencia al acto, la actualización de las potencias. El movimiento, o sea, el cambio es el modo de existir de las cosas naturales. Las cosas son y después tienen potencia. Es decir, aquí podemos resolver el dilema del huevo y la gallina. Si yo digo que es primero el huevo o la gallina y digo que primero es el huevo por tiempo, yo me tendría que esperar para ver qué va a salir de ese huevo.